Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video de KD Traductores. En esta oportunidad queríamos hablar un poco sobre los distintos periodos de la literatura brasileña y hacer un pequeño repaso sobre los movimientos literarios más importantes de cada década y los autores más destacados. Para comenzar, los periodos literarios son distintas etapas o periodos en los que podemos dividir la historia de la literatura. Son movimientos literarios que están inmersos dentro de un determinado contexto histórico, social, político, religioso y filosófico. En el caso de la literatura brasileña, podemos decir que comienza en el siglo XVI con la llegada de los portugueses a Brasil en el año 1500, que fue el descubrimiento de Brasil. La literatura brasileña se divide en dos periodos o eras. Por un lado, la era colonial, que recibe este nombre ya que en este periodo Brasil era colonia de Portugal, y por el otro lado, la era nacional, que recibe este nombre porque sucedió después de la independencia de Brasil, que fue en 1822. Y en este periodo es importante destacar que el nacionalismo era una fuerte característica muy notoria que se podía observar en la literatura más que nada romántica y moderna. Para comenzar, la era colonial, como dije anteriormente, comenzó en el año 1500 y se extendió hasta 1808, y a su vez esta década se divide en distintas etapas o distintos movimientos literarios como el quinientismo, el barroco y el arcadismo. Ya la era nacional se divide en romanticismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, premodernismo, modernismo y posmodernismo. Comenzando con la era colonial y con la primera etapa, podemos decir que el quinientismo, que recibe el nombre quinientismo por ser de 1500, se extendió a lo largo del siglo XVI y esta denominación se le dio justamente a un conjunto de textos que destacaban a Brasil como la nueva tierra a ser conquistada. El estudio de la literatura brasileña comienza con el descubrimiento de Brasil en este año, en 1500. Brasil era recién descubierto y todo lo que existía en esta época, hasta este momento, eran solamente textos sobre Brasil, pero desde el punto de vista de los europeos, de los portugueses. Es por este motivo que había dos tipos de literatura. Por un lado, se encontraba la literatura de información y por el otro lado, la literatura jesuítica. En la literatura de información se narraban todos los viajes y los primeros contactos con la tierra brasileña. Más que nada se basaban en las bitácoras de los navegantes, en los diarios y descripciones, y en muchas cartografías que hacían los navegantes. Por lo tanto, este tipo de literatura poseía un carácter más informativo e histórico sobre el país, y el lenguaje era bien simple pero lleno de descripciones. A diferencia de la literatura jesuítica, que en este caso la literatura jesuítica poseía un carácter un poco más pedagógico y era escrita por jesuitas. Uno de los autores más importantes de la literatura jesuítica fue el padre José de Anchieta, que escribió muchos textos religiosos como del Santísimo Sacramento y específicamente escribió también una gramática sobre la lengua de los indios. Él inclusive llegó a aprender el tupí para poder catequizar a los indios brasileños, que ese era el objetivo. Y también es muy importante decir que la Carta de Pero Vaz de Caminha fue el primer documento existente considerado como literatura brasileña real, en el año 1500, como dijimos anteriormente. Y esta carta fue escrita para el rey de Portugal
informando sobre todas las características geográficas y sociales de la nueva tierra que estaban observando y explorando. El segundo movimiento o la segunda etapa fue el barroco, que se extendió desde el año 1601 hasta el 1768. Se originó en Bahía y fue una escuela literaria que fue marcada por dos grandes estilos. Por un lado el cultismo y por el otro lado el conceptismo. En lo que respecta al cultismo, se basaba en un lenguaje bastante difícil y rebuscado, estaba lleno de inversiones y era caracterizado por el juego de palabras. Ya el conceptismo trabajaba con conceptos un poco más complejos, un poco más a fondo con el raciocinio lógico y por lo tanto era también entendido como un juego de ideas. Y es importante destacar que en esta época el barroco en las escrituras, en los distintos en los distintos poemas o prosas había muchas dualidades y antítesis. Había, por ejemplo, muchos conflictos entre cuerpo y alma o la razón versus la fe. Había muchas antítesis. Y es un periodo que está marcado por contradicciones, donde el hombre casi siempre se ve perdido entre una doctrina cristiana y las ideas del clasicismo. Y algunos de los autores más importantes de la época fueron Bento Teixeira, que fue el autor que dio inicio en realidad a la escuela literaria barroca y fue el autor de Prosopopeya. También otro de los más importantes fue Gregorio de Matos Guerra, conocido también como la Boca del Infierno, y lo llamaban así porque su estilo era bastante irreverente, era muy satírico, filosófico y reflexivo. Y el padre Antonio Vieira, que también fue uno de los más reconocidos de la época, ya que fue el mayor conceptista de esta época, y sus obras más destacadas fueron El Sermón de la Sexagésima y El Sermón del Buen Ladrón. Siguiendo con la tercera etapa, encontramos el arcadismo, que fue otro movimiento literario que se extendió desde el año 1768 hasta 1808 en Minas Gerais, y las características del arcadismo tenían que ver ya un poco con, a diferencia del barroco, con la simplicidad de las formas, la forma de escribir, la exaltación de la naturaleza y específicamente los temas bucólicos que eran los principales características de esta escuela literaria. El lenguaje era mucho más simple y se basaban mucho en la temática del pastoralismo, que era la vida pastoral en el campo. También se tocaban muchas temáticas y algunas antítesis como la ciudad versus el campo. Se empiezan a notar los sentimientos más espontáneos y hay una pureza de los nativos. En este periodo se destacan algunos de los autores más importantes como Claudio Manuel da Costa, que marcó el inicio del arcadismo con la obra Obras Poéticas del año 1768, y otro de los más reconocidos en esta época fue Tomás Antonio Gonzaga, que fue reconocido por la obra Marilia de Dirceu. Esta poesía Marilia de Dirceu del año 1792 es una poesía de transición entre el arcadismo y el romanticismo. Es importante destacar en este momento que después del arcadismo hubo en realidad un periodo de transición entre el año 1808 hasta 1836. Es considerado más que nada como un momento inerte de la literatura brasileña, porque era marcada por la llegada de la misión artística francesa en 1816 y por la llegada de los reyes de Portugal. Entonces, en esa época hubo este periodo de transición y la literatura
brasileña estaba un poco inerte. Ya entrando en la era nacional, empezando con el romanticismo, podemos decir que fue una de las etapas más importantes para la literatura brasileña dentro de esta era nacional y surgió en el año 1836 y se extendió hasta el 1881 y es la primera escuela literaria en registrar realmente un movimiento genuinamente brasileño, porque ya no se basaban en ciertas poesías o en ciertas influencias de Europa, sino que ya intentaban buscar un carácter propio que sea bien brasileño. Y es por este motivo que el romanticismo en Brasil se divide en tres importantes fases. La primera fase, que es el indianismo, que surge en el siglo XIX, y Brasil en esta época finalmente deja de ser colonia de Portugal y conquista su independencia. Es por este motivo que también empieza a surgir ese deseo de intentar hacer una literatura más brasileña, alejándose de la europea y con características más propias, más nacionales. Es así que surge el indianismo, que obviamente posee una gran carga nacionalista y en esta primera fase del romanticismo, el indio es considerado el héroe nacional. Hay una exaltación por la naturaleza y la libertad, y uno de los autores más destacados de esta rama del indianismo fue José de Alencar, que escribió la gran obra Iracema. Otro de los más importantes también fue González Díaz, que hizo un poema muy importante que fue Canção do Exilio, cuando él se encontraba en Portugal, y González de Magalhães, que también realizó otra de sus grandes obras llamada Suspiros Poéticos. La segunda fase del romanticismo se llamó el ultrarromanticismo y esta segunda fase explora más que nada el drama humano, los dramas con el propio yo interno. Es una fase más dramática, más pesimista, y en esta generación los escritores buscaban escribir algunas cuestiones que tenían que ver un poco más con el mal del siglo. Se les llamó el mal del siglo porque eran cosas pesimistas, cosas depresivas y se caracterizaban por temáticas que eran un poco violentas, un poco oscuras, y es por esto que a estos escritores de esta época se les llamó el mal de siglo, los escritores del mal de siglo. La tercera etapa o fase fue el condodeirismo, y esta fase comienza a presentar también algunos elementos de transición para el realismo y el naturalismo, y fue caracterizado por ser una poesía social y política. Ya en la tercera fase, a diferencia de las dos anteriores, ya los temas estaban un poco más ligados a la libertad y al amor realizado. Ya no era idealizado como en un primer momento, sino que el amor ya era algo más verdadero y ya no estaba tan idealizado. Otro de los autores importantes de esta década fue Álvarez de Acevedo, reconocido por su obra La noche en la taberna. Fue uno de los más importantes del ultrarromanticismo, y Castro Alves, conocido como el poeta de los esclavos, y su obra más conocida que fue Espumas fluctuantes. En la siguiente etapa nos encontramos con el realismo, que fue también una de las más importantes. Junto con el romanticismo, el realismo fue una de las etapas más importantes. Surgió en el año 1881 y fue una tendencia literaria totalmente opuesta al romanticismo. Comenzó con la publicación de la obra Memorias póstumas de Bras Cubas de Machado de Asís y, a diferencia del romanticismo, en el realismo se buscaba más analizar a la sociedad en sí, cómo eran los valores de esta sociedad brasileña de esta época. Es por este motivo que la mayoría de los escritos, de las poesías, de las novelas y las prosas eran más críticas a las instituciones y a los comportamientos de la época,
Y las temáticas que se tocaban eran temáticas que eran polémicas también para la época, como el adulterio, por ejemplo, y ciertos valores de la sociedad que se creían que estaban siendo desgastados. Algunas de las obras y autores más importantes fueron, como comentamos anteriormente, Machado de Asís, que él fue el poeta que marcó el movimiento realista. Algunas de sus obras más importantes fueron Memorias póstumas de Bras Cubás, El espejo, La cartomante, entre otros. Raúl Pompeya también fue muy destacado con su obra El Ateneo, y Vizconde de Taunay, que también fue muy conocido por su obra Inocencia. Siguiendo la otra etapa, nos encontramos con el naturalismo, y el naturalismo surgió en 1881 con la publicación de la obra El mulato de Aloisio de Acevedo, y el naturalismo surgió prácticamente a la par del realismo también, de hecho es considerado como una ramificación del propio realismo, y las temáticas pretendían representar de forma fiel a la sociedad brasileña, pero con un lenguaje un poco más simple y coloquial. Y las temáticas tratadas, al igual que en el realismo, también se vuelve a tratar temas de adulterio. Ya hay algunos temas un poco más profundos como la diferenciación social, el preconcepto social, crímenes, cómo era la vida en los conventillos y más que nada cómo era ese nivel de clases sociales, esa diferenciación social entre las distintas clases. Uno de los autores más destacados, como dijimos, fue Aloisio de Acevedo, con las obras El mulato y U corchizo, que fue muy reconocida en la época, y Adolfo Ferreira Camiña, que se destacó por su obra La normalidad. Luego nos encontramos con el parnacionismo, que fue también otra escuela literaria, otro movimiento literario muy importante de la época. Surgió en 1882 con la obra Fanfarras del poeta Teófilo Díaz, y este movimiento es contemporáneo al realismo y al naturalismo. Lo importante del parnacionismo, a diferencia de los anteriores, que los anteriores tenían un lenguaje más simple, a diferencia de ese lenguaje simple, el parnacionismo lo que defiende es el arte por el arte y la preferencia por las formas más fijas. En este periodo los valores también estuvieron volcados específicamente hacia una estética poética como la métrica, las rimas y los versos, y el soneto fue una de las preferencias de la época. Los escritores de esta época defendían mucho las formas y el estilo, y algunos de los autores más importantes fueron Olavo Bilac, que fue uno de los poetas más reconocidos de este movimiento. Una de las obras más destacadas fue Vía Láctea, entre tantas otras, y también fue miembro fundador de la Academia Brasileña de Letras. Luego encontramos también a Alberto de Oliveira, que fue otro gran poeta, y fue uno de los más grandes partidarios del soneto. Fue considerado uno de los más fieles de este movimiento del parnacionismo, y algunas de sus obras más importantes fueron sonetos y poemas y versos y rimas. Y por último nos encontramos con Raimundo Correia, que fue también un gran poeta y juez, y fue uno de los grandes nombres también de la poesía parnacionista. Sus obras estaban marcadas por un fuerte pesimismo, y su obra más destacada fue Las Palomas. El siguiente movimiento, que fue el simbolismo, surge en 1893 y comprende el inicio del siglo XX. Que este siglo es muy importante porque es cuando se produce también la Semana de Arte Moderna. Y esto fue algo muy importante para la época, ya que marcó toda una etapa muy importante para la literatura brasileña. Las principales características de este movimiento literario son el subjetivismo, el misticismo y la imaginación. Y los escritores de esta época buscaban específicamente basarse en el subconsciente, querían
ver la realidad del mundo, pero de una forma un poco más metafísica. Y es por ese motivo que usaban un lenguaje lleno de metáforas, de símbolos, de imágenes, toda una mezcla de sensaciones. Algunos de los autores y obras destacadas de esta época fueron Cruz y Sousa, considerado el mayor poeta simbolista. Sus poemas eran marcados por el uso constante de muchas aliteraciones y sus principales obras fueron Broqueis y Misal. Las dos fueron de 1893 y fueron muy importantes ya que marcaron el inicio del simbolismo en Brasil. Y otro de los autores muy importantes fue Alfonso de Guimarães, que también fue considerado el poeta místico del simbolismo, con su obra Doña Mística de 1889. Ya pasando a esta nueva etapa, nos encontramos con el premodernismo. El premodernismo en Brasil fue una fase de transición entre estas tendencias que estábamos hablando del fin del siglo XIX y el modernismo. Es por este motivo que se denomina premoderno a todas las obras que fueron producidas entre el año 1900 y 1922, y en este caso, este periodo ya usa un lenguaje más coloquial, regional, y los artistas de esta época ya buscaban una ruptura con el pasado, con ese clasicismo. Se querían acercar un poco más a una sociedad que reflejaba problemas realmente más sociales y algo más fiel de la sociedad de la época. Es por eso que los temas que se trataban en el premodernismo tenían que ver con hechos de la realidad social brasileña, hechos que tenían que ver con el regionalismo, el nacionalismo, y se hacían también muchas críticas sociales. Algunos autores importantes de la época fueron Euclides da Cunha, que fue un escritor regionalista muy importante para la época, y una de sus obras más emblemáticas fue Os Sertões, de 1902. También encontramos a Lima Barreto, con su obra El triste fin de Policarpo Quaresma, que fue considerada una de las más importantes de la época. Ya pasando al modernismo, podemos decir que esta fue una de las etapas más importantes de todas las etapas de la literatura brasileña y que dura hasta nuestros días también. Y en el modernismo, en el siglo XX, en realidad surgió un movimiento que quería renovar el estilo de la literatura. Y varios escritores de esta época, inspirados por las vanguardias europeas, proponían romper con el tradicionalismo. El modernismo en sí comenzó con la Semana de Arte Moderna de 1922, que fue celebrada en San Pablo, y fue un momento de encuentro de diversos artistas, entre pintores, escritores, artistas plásticos, y fue muy importante para la época porque a partir de ese momento fue que el modernismo se empezó a pensar y a crear como hoy en día lo conocemos. Y esta escuela literaria se dividió en 3 etapas muy importantes. La primera generación, que fue de 1922 a 1930, era una generación de escritores que buscaban un lenguaje libre, un lenguaje coloquial, y buscaban que sea algo más nacional. Los temas eran tratados también con mucha ironía e irreverencia, y uno de los principales autores de esta época fueron Manuel Bandeira, Oswald de Andrade y Mario de Andrade, que fueron muy importantes para esta época. De hecho, Oswald de Andrade fue uno de los principales autores que realizó algunos manifiestos, como el Manifiesto Antropofágico y el Manifiesto Pau Brasil, entre otros, que fue muy, muy importante para ese momento. Es importante también decir que dentro de este movimiento antropofágico había también ciertos artistas como Tarsila de Amaral, que podemos ver aquí,
con su obra muy importante, en la cual lo que buscaban en realidad era adoptar y devorar todos los estilos europeos, pero librarse de todas esas influencias directas y crear su propio estilo y cultura bien brasileña. Ese era el objetivo por el cual se estaba haciendo este movimiento antropofágico, que fue una figura clave. Tanto él como su mujer, como Tarsila do Amaral, fueron muy importantes para la época y para este movimiento. Y lo que querían hacer los modernistas era realmente buscar una literatura libre sin reglas y fórmulas, que eso hasta esa época se consideraban como que estaban atados a ciertas fórmulas de literaturas europeas que eran más tradicionales. Ya la segunda generación, pasando a la segunda generación que era la de 1930 hasta 1945, fue conocida como la generación del 30. Ya en esta segunda etapa se buscaba un lenguaje un poco más regionalista y los temas estaban relacionados más que nada con los problemas de la región nordestina y también se trataban ciertos romances urbanos. Algunos de los principales autores fueron Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Jorge Amado, entre otros. Y por último, la tercera generación, que fue la de 1945 hasta 1960, fue conocida como la generación del 45 y, a diferencia de la segunda etapa, ya en esta tercera etapa la poesía vuelve a ser un poco más formal, se intenta buscar nuevamente la belleza de la poesía, de las formas, y una de las autoras más importantes de la época fue Clarice Lispector, que se destacó en la prosa, ya que traía nuevos aires a la prosa que hasta el momento no había existido en otros autores. Con una narrativa más intimista y de abordaje más psicológico e introspectivo, también surgen nuevas figuras literarias como el grotesco, la antropofagía y la fragmentación. Y los principales autores de la época fueron Nelson Rodríguez, João Cabral Gimelo Neto, Vinícius de Moraes y Cecilia Meireles también, entre otros. Por último, nos encontramos ya, para ir cerrando este repaso de todos los periodos literarios, el posmodernismo, que el posmodernismo fue también un movimiento que después de 1945 la producción artística brasileña pasó por una gran transformación. En esta nueva transformación, los artistas intentaban buscar nuevas formas de expresión que se podían observar en distintos ámbitos como en la literatura, en el teatro, en el cine y en las artes plásticas, y esta nueva postura iba a empezar a moldar el imaginario a través de la ausencia de valores, la libertad de expresión y un fuerte individualismo. Y una marca bien distintiva de este periodo fue también la multiplicidad de estilos, la producción en serie y el consumo, mucho consumo, y todo esto obviamente se daba a través de las nuevas tecnologías y medios de comunicación. Es importante destacar acá que en esta época una de las obras más importantes fue la poesía concreta, esta que podemos ver aquí, escrita por Augusto de Campos en 1962. Y como pueden ver, a diferencia de épocas anteriores y tradicionales, ya este tipo de poesías rompían con lo visual. La comunicación a través de lo visual ya era la forma de expresión de todas las poesías de esta época, como por ejemplo la que podemos ver también aquí abajo, también por Augusto de Campos, de 1986, formando la palabra lillo, pero si ven, por dentro estaba escrita la palabra lujo, que de nuevo volvemos a la antítesis, lujo versus lillo, versus basura, algo que está mal. Es muy interesante ver cómo los autores de esta época querían romper con
la tradicional poesía que podíamos ver en distintos periodos literarios. Y, como dijimos, algunos de los autores más destacados de esta época fueron Decio Pignatari, Augusto de Campos y Haroldo de Campos, entre otros autores muy importantes y reconocidos de la época. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido, que les haya interesado y que les haya gustado un poco este recorrido breve que hicimos por la literatura y los movimientos brasileños. Y en los próximos videos vamos a hablar un poco más en detalle sobre algunos autores importantes, como Clarice Lispector, Machado de Assis, entre otros. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya interesado. Si nos quieren hacer alguna pregunta o tienen alguna sugerencia o duda, nos pueden dejar abajo en los comentarios, que les vamos a responder a la brevedad. Les mandamos un saludo y eso es todo por hoy. Hasta luego.